Muy bien, pues es hora de iniciar con nuestra asesoría correspondiente, nuestra asesoría número 2 correspondiente a esta semana, donde vamos a ver algunos temas por aquí que vienen en nuestro módulo número 2. El primer tema con el cual vamos a arrancar es con el modelo multiplicador. Y bueno, ¿a qué se refiere el modelo multiplicador? Bueno, pues bueno, en nuestra presentación nos aparece que el efecto, o bueno, el modelo multiplicador adquiere su nombre de multiplicador, ya que nos asegura este modelo que por cada cambio de $1 en los gastos exógenos, como por ejemplo la inversión, lleva a cambios de más de $1, es decir, un efecto multiplicado en el PIB. ¿Y cómo se da esto? ¿Qué es lo que nos refiere este tema? Bueno, recordarán ustedes, estamos hablando de nuestro materia de macroeconomía, en donde revisamos y estudiamos todo lo que tiene que ver con, con la economía de un país en general. Entonces, bueno, uno de los factores que que se estudian en la macroeconomía, pues es justamente el tema de la inversión. El modelo multiplicador hace referencia justamente a que por cada peso invertido, bueno, aquí los maneja en términos de dólares, pero se refiere a que por cada peso invertido, ese peso se multiplica ya que genera un cambio mayor a un peso en el PIB. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esto se debe a que recordaremos que cuando hablamos de inversión en términos macroeconómicos, nos referimos a aquellos bienes de efecto duradero que nosotros adquirimos con la intención de generar producción, una producción mayor en el transcurso del tiempo. Entonces, esa producción pues se va multiplicando o se va realizando vez con vez en cada ocasión mayor, de tal manera que esto multiplica el resultado en el PIB. Es decir, un ejemplo muy simple, si yo compro una máquina para hacer tortillas que me cuesta 1,000 pesos, por ejemplo, suponiendo, válganme ahí el ejemplo tan simple, pero suponiendo que se invierte en una máquina para hacer tortillas que vale 1,000 pesos, pues en el transcurso del tiempo esa máquina yo la voy a usar durante 10 años, por así decirlo, y cada año yo voy a obtener como producto final, voy a obtener, por ponerlo en números prácticos, 1,200 pesos de tortillas cada año es lo que voy a producir. Esos 1,200 van a la inversión, entonces, perdón, van al consumo, por lo tanto, en el transcurso de 10 años que yo logré usar esa maquinaria para tortillas, yo voy a producir 1,200 pesos en el transcurso del tiempo, cuando yo solamente gasté 1,000 pesos en esa maquinaria. Entonces, eso es a lo que se refiere el efecto multiplicador, que una inversión tiene un efecto positivo en el crecimiento del PIB debido a lo que se produce a lo largo del tiempo. Bueno, esto es un incremento en la inversión, que también puede ser el gasto del gobierno. En este caso hablamos de inversión como un elemento exógeno, pero también puede ser el gasto del gobierno, o también pueden ser las exportaciones. O sea, por cada peso o que el gobierno gasta, ¿qué tanto se va a traducir en un incremento en el PIB? Y a eso es a lo que se le llama modelo multiplicador. Ustedes recordarán o sabrán o habrán escuchado hablar de cuando se anuncia una inversión. Normalmente los gobiernos lo hacen con bombo y platillos, como comúnmente se dice, anuncian que tal empresa va a invertir o que tal país
va a invertir, no sé, una empresa china va a invertir en México $1,000 millones. ¿Y por qué se celebra tanto? Bueno, pues justamente porque se busca en este modelo económico en el cual estamos, se busca que esa inversión se multiplique. ¿A través de qué? A través de empleos, por ejemplo, a través de bienestar, del bienestar social que produce los empleos, pero también de la renta, o sea, del ingreso que se paga o de los salarios que se pagan a los empleados. Y entonces los productos también que se terminan o que se realizan en esta fábrica o en esta inversión que se hace, pues genera un crecimiento en el PIB. Entonces, por eso a eso se refiere y por eso se celebra tanto una inversión, porque a través de esas inversiones es como se pretende incrementar el PIB nacional. Eso es a lo que se refiere y eso es el efecto multiplicador. En este caso, por ejemplo, bueno, cuando hablamos del efecto multiplicador y recordaremos los términos de la propensión marginal a ahorrar o la propensión marginal a consumir. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy simple que nos manejan nuestro texto, y es que dice que si la propensión marginal a consumir es de 0.6, eso significa que por cada peso adicional que se recibe, las personas consumirán 60 centavos más, es decir, el 60% de ese peso extra. Y entonces, si se quiere calcular el efecto multiplicador que tiene este peso de inversión o este peso de ingreso adicional, se utiliza la fórmula de 1 sobre 1 menos la propensión marginal al consumo. En este caso, en este ejemplo, lo que tenemos es que entonces el valor estará incrementando lo que se incrementa el consumo. Para este caso, donde hablamos del 0.6, pues hablamos de 2.5 veces que se estará incrementando. Eso es a lo que se refiere el efecto multiplicador. Y bueno, ya les mencionaba ahí, ¿por qué pasa esto? ¿A qué se refiere? O sea, ¿por qué se multiplica o por qué se considera que se multiplican los beneficios? Simple. Al subir el consumo, pues el consumidor se beneficia con un producto nuevo. Pero entonces, yo soy consumidor. Yo me beneficio con el producto que pude comprar ahora porque tengo un ingreso mayor. El productor, o sea, el proveedor se beneficia porque tiene mayores ventas. Y entonces existe una mayor producción y los empleados reciben mejores salarios. Y entonces hay más empleados que incrementan su consumo, porque si yo gano más, entonces consumo más y entonces se echa a andar el círculo virtuoso, en este caso un círculo virtuoso de crecimiento o de incremento en el consumo y por ende, pues al final de cuentas en el Producto Interno Bruto de un país. Por eso a eso es a lo que se refiere el efecto o el modelo multiplicador. Bien, ahora hablaremos de política fiscal y política monetaria en el modelo multiplicador. ¿Cuál es el efecto que tiene la política fiscal y la política monetaria? Ya habíamos hablado sobre estos dos conceptos, la política fiscal y la política monetaria, y que tienen un impacto importante en la economía de un país, ya que a través de la política fiscal se pretende reducir o ampliar el ingreso disponible de las familias o de las personas a través de las tasas de impuestos. Por otro lado, la política monetaria tiene también un impacto en el efecto, en el modelo multiplicador, ya que hablábamos como variables exógenas también no nada más de la inversión, sino también del gasto del gobierno. Es decir, si el gobierno gasta más, eso si gasta un peso más, va a empezar a echar a andar la maquinita porque ese peso que gasta el gobierno
va a lograr que se compren más bienes, los productores van a tener que producir más bienes y entonces van a tener que contratar más empleados o pagar más salarios y entonces los trabajadores ahora van a poder, como ganan más, van a poder comprar más y entonces como compran más, los productores necesitan producir más y bueno, y entonces y empieza a girar la economía, ¿no? A eso es a lo que se refiere. Y el tema de la política fiscal a través de los impuestos, la recaudación, tiene su influencia en el modelo multiplicador de la misma manera que la política monetaria. Bien, si tienen dudas, ya saben, si hay alguna duda o algún comentario, con toda confianza pueden interrumpir o pueden levantar su manita o abrir su micrófono y preguntar si hay alguna duda o ahondar en algún tema. No hay problema por eso. Ahora continuaremos con el tema de los mercados financieros. ¿Qué son los mercados financieros? Bueno, para empezar a hablar del mercado financiero, hablamos en términos de mercado financiero, al igual que hablamos de un mercado, no sé, aquí en Aguascalientes, bueno, ya saben, yo soy de Aguascalientes y entonces aquí, por ejemplo, tenemos mercados muy típicos y está el mercado de la birria, por ejemplo. ¿Qué creen que venden en el mercado de la birria? Pues mayormente birria. Tenemos el mercado de la comida. ¿Qué creen que venden en el mercado de la comida? Pues mayormente comida. Tenemos el mercado de las flores. ¿Qué creen que venden en ese mercado de las flores? Mayoritariamente flores. Cuando hablamos del mercado, en este caso del mercado financiero, pues estamos hablando justamente de los temas económicos, de dónde se mueve o de cómo se compone ese mercado financiero donde se mueven los valores económicos. Y ahorita vamos a ver, para empezar, donde se mueve el dinero. Para empezar, vamos a hablar de lo que es el dinero. Y dinero es cualquier cosa que se utilice como instrumento de cambio o de intercambio de bienes y servicios. Cualquier cosa se puede usar o cualquier cosa puede ser dinero. Normalmente estamos acostumbrados a hablar de dinero cuando hablamos de monedas y de billetes. Pero a través de la historia, el dinero o cualquier producto ha sido utilizado como dinero. En algunos momentos, el cacao, por ejemplo, el cacao se usaba como dinero. O sea, ¿cuánto vale esto? Pues tres semillas de cacao. ¿Cuánto vale esto? Bueno, en algún momento el oro o la plata se ha utilizado como dinero, o sea, instrumento de cambio. Ahorita, bueno, pues hablamos términos muy simples de billetes y de monedas, que es lo que comúnmente entendemos como dinero. Sin embargo, ahorita vamos a ver lo que son lo que compone el mercado financiero y, bueno, dónde se incluyen estos valores. Para empezar, digo, para hablar de cosas claras, las funciones del dinero, pues es que tiene que servir como medio de cambio, o sea, para intercambiar, para hacer, para que pueda ser aceptado por todas las personas que venden y compran productos o servicios. Tiene que ser una unidad de cuenta, o sea, que se permita fijar precios y documentar deudas en términos de este instrumento. Y también, bueno, la función es que permanezca como depósito de valor, es decir, que pueda ser transferible para comprar en el futuro. Esas son algunas de las funciones del dinero y les digo, bueno, pues entendiendo esto, algunas de las características que debe de tener el dinero es que sea durable, o sea, debe permanecer en la economía por un tiempo razonable. Debe ser transportable, o sea, debe poderse mover de un lado a otro para poder realizar las operaciones financieras sin que pierda su valor. Ahorita, bueno, más adelante vamos a hacer una actividad o vamos a realizar una actividad sobre el tema de la economía en Venezuela, pero hay un video muy interesante
en YouTube, por ahí lo pueden buscar, es un video de un youtuber que se llama Luisito Comunica, en donde va a Venezuela, hace un viaje a Venezuela y busca cambiar dólares por bolívares, por la moneda venezolana, en donde, por ejemplo, y te me acordé por el tema de que debe ser transportable, donde intenta cambiar, creo que son $20, $20 americanos. Bueno, ustedes conocen los dólares, un billete de $20, pues se puede ser un billete de 20, 2 de 10, 4 de 5, cuando mucho pueden ser 20 billetes de $1. Bueno, eso convertido a la moneda venezolana, pues al momento que lo cambian, le dan un fajo de billetes, o sea, no les miento, o sea, es un fajo de billetes impresionante, y se menciona en el video, pues es imposible cargar un fajo de $20, bueno, o de bolívares, o equivalente en bolívares venezolanos, no entra en tu bolsa, por ejemplo, en tu cartera, es imposible. En la bolsa del pantalón es imposible, o sea, es demasiada la cantidad de billetes, la cantidad de papel, billete, papel moneda, que te dan por $20. ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe a la devaluación, o sea, lo devaluada que está la moneda, o sea, no vale casi nada. Y los que tienen ya un poquito más de tiempo, o un poquito más de años, recordarán que en México ya nos pasó una situación así, bueno, no tan exagerada, pero por ahí del 94, se tuvieron que quitar, 92, 94, por ahí no recuerdo exactamente, pero se tuvieron que quitar ceros a la moneda mexicana porque pues lo que era 1,000 pesos en aquel momento se convirtió en un peso. Lo mismo está pasando en Venezuela, pero son cantidades exageradas lo que se ha devaluado y entonces tienen que cada cierto periodo de tiempo estarle quitando ceros a la moneda para alcanzar el ritmo de la devaluación que tiene la moneda venezolana. Me acordé por el tema de transportable, ahí ustedes disculpen. Si tienen oportunidad de ver ese video, búsquenlo por ahí en YouTube, está interesante. Debe ser divisible, o sea, tiene que ser fraccionado para poder intercambiar cualquier tipo de mercancías, desde un coche que cueste 500,000 pesos hasta un chicle que cueste $1. Entonces debe ser divisible. Debe ser homogéneo y su expedición debe ser controlada, o sea, no podemos hablar de que, vamos a convertir en dinero las piedritas. Entonces, pues, te vas al río y ya eres millonario, ¿no? Te juntas un montón de piedras. Debe de ser de emisión controlada para evitar pues, estos temas ya lo habíamos platicado, temas de inflación, temas de falsificación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a seguir avanzando. Agregados monetarios, y aquí es donde hablábamos justamente del tema del dinero. No solamente se refiere al dinero, los billetes y las monedas circulantes que están en circulación en el país, sino que aquí hablamos de agregados monetarios. Y bueno, ¿qué son los agregados monetarios? Son los componentes que integran la masa monetaria. Cuando hablamos de masa monetaria, hablamos de todo el dinero que se encuentra o que se tiene en un determinado país. Es decir, nos referimos al total del dinero que está circulando en una economía. Y entonces hablamos de M1, se clasifican de acuerdo al uso y a la disponibilidad con que se cuenta cada uno de estos componentes, y hablamos del M1, que es el agregado monetario más común y que conocemos todo el mundo, y que hablamos de las monedas y los billetes que están en posesión del público en general. O sea, del dinero que anda en nuestras carteras, en nuestra bolsa, con el que nos pagan al fin de la semana, de la quincena, del mes, etcétera. Es el dinero que está en circulación, que tienes tú en tu cuenta de banco de ahorro, etcétera, etcétera. Es el dinero que está en circulación. Cuando hablamos del M2, hablamos del agregado monetario, que incluye M1, o sea, es M1 más. En este caso es la captación bancaria de los residentes, de los valores públicos y privados en poder de los residentes y a los fondos para el retiro, que es dinero que no está circulando, es dinero que está en los bancos y que los bancos están trabajando. En este caso, por ejemplo, hablamos de los fondos para el retiro.
todos nosotros que somos empleados, asalariados, estamos aforados, tenemos un afore. Y en esa afore ahí se guarda el dinero para nuestro retiro, pero ese dinero cuando lo ves, o sea, ese dinero, o sea, aunque es dinero que está circulando y es dinero tuyo, pero tú no lo ves o no lo tienes en tus manos, está en una cuenta para el retiro y a eso, o sea, no está disponible ni para ti, o sea, está disponible únicamente para las transacciones que pueda hacer el banco. Entonces, a eso es a lo que se refiere M2, que incluye M1 más esta otra parte que está en posesión del banco y que no está disponible al público, al menos en este momento. M3, ¿a qué se refiere M3? Pues incluye M2, o sea, M1 y M2 componen M3, que es la captación bancaria de residentes del exterior. O sea, los depósitos que puedan tener los bancos, pero de personas del exterior. ¿Es posible esto? Pues sí, claro, cualquier persona, tú puedes abrir una cuenta en otro país o extranjeros pueden abrir cuentas en nuestro país y esos son el agregado monetario M3. M4, ¿a qué se refiere con M4? Es el agregado monetario que incluye M3, o sea, todos los anteriores, y se refiere también a la captación de las sucursales o agencias de bancos en el exterior, provenientes de residentes en el exterior y de nacionales. ¿Esto es posible? Sí es posible. Por ejemplo, digo, un ejemplo así muy simple, pero ustedes sabrán que banco, bueno, el BBVA, el Santander, incluso Banamex no son bancos mexicanos, son bancos extranjeros. Entonces, a eso se refiere justamente que son, bueno, los depósitos o las cuentas bancarias que tienen estos bancos, por ejemplo, estos bancos de nosotros, pero ese M4, pues bueno, lo contabilizan en la economía española, por ejemplo, si hablamos de Santander o de BBVA. Eso es a lo que se refieren los agregados monetarios, cómo está distribuido el dinero. Todo ese es dinero, pero bueno, pues está separado en diferentes agregados. Ahora hablaremos de la tasa de interés. ¿Qué es una tasa de interés? Bueno, quisiera pensar que todos conocemos lo que es una tasa de interés, sobre todo porque, bueno, todos tenemos deudas, qué triste, pero bueno, todos tenemos deudas de una u otra forma. Una tarjeta de crédito es una deuda y nos cobra una tasa de interés. Entonces, bueno, la tasa de interés no es otra cosa más de que el costo del dinero. O sea, yo te presto 100 pesos a una tasa de interés del 10%. ¿Qué quiere decir? Que yo te presto, que a ti te va a costar 110 pesos, 100 pesos que yo te presto. Es el costo del dinero, así de simple. O sea, una tasa de interés es el costo del dinero. ¿Cuánto te cuesta a ti tener 100 pesos? Pues me cuestan 110. Ya lo decía ahorita, una tasa de a lo mejor del 10%, pues tener 100 pesos, comprar 100 pesos ahorita me van a costar 110 pesos en el futuro. Así de simple. Entonces, es decir, lo que se paga por pedir un préstamo de dinero por un cierto espacio de tiempo, normalmente se expresa en porcentaje, el 1%, el 10%, y normalmente el plazo es a un año. Existen dos tasas de interés, una es la tasa de captación y otra es la tasa de colocación. ¿Cuál es la de captación? Pues la tasa de captación es lo que tú captas, o sea, lo que te paga el banco por tener dinero ahorrado. ¿Y cuál es la tasa de colocación? Lo que a nosotros nos cobran por el dinero que nos prestan. Si ustedes hacen una revisión de una tasa de estos dos conceptos muy simples, se van a dar cuenta de la diferencia abismal que existe entre uno y otro, donde obviamente pues los que ganan pues son quienes manejan el dinero, quienes prestan el dinero, pues en este caso los bancos. Si ustedes van a un banco cualquiera y ustedes dicen, ¿sabes qué? Quiero ahorrar, no sé, una cantidad, lo que sea, quiero ahorrar tanta cantidad de dinero, pues dicen, sí, te vamos a pagar una tasa de interés anual del 3%. Eso es lo que te vamos a pagar. O sea, si tú ahorras 100 pesos hoy, bueno, tú ahorras 100 pesos el 1 de enero, pues para el 31 de diciembre te vamos a dar 103 pesos.
Dijimos que una tasa del 3%. Esa es la tasa de captación. La tasa de colocación es si tú vas al banco y le dices, oye, préstame dinero. Te van a decir, sí, claro que sí. Sí te lo prestamos. Te lo prestamos con una tasa del 70%. O sea, es lo que pagamos en las tarjetas de crédito, pagamos unas tasas de interés altísimas. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú el 1 de enero pides un préstamo de 100 pesos, al 31 de diciembre tienes que pagar 170 pesos por esos 100 pesos. Esa es la tasa de colocación. A eso es a lo que me refiero. O sea, los bancos normalmente pagan en el mejor de los casos te pagan el 7% o la TIE, la tasa de interés interbancaria, a lo máximo, que es alrededor del 7% y te cobran. Yo creo que la tasa promedio de tarjetas de crédito en México debe de andar sobre el 60 o el 70% en promedio de interés. Una diferencia abismal. ¿Dónde está el negocio? ¿Para quién es el negocio? Para los bancos que facilitan. Muy bien. Bueno, ahorita mencionaba de la TIE. ¿Qué es la tasa? Es la tasa es la tasa de interés de intermediación de la banca central. ¿Qué quiere decir esto? Es la tasa de interés con la que el Banco de México le presta a los bancos. O sea, el Banco Central, en este caso Banxico, fija una tasa de interés que es con la que él comercia el dinero con los bancos comerciales. A eso es a lo que se le llama tasa de referencia o la tasa de interés interbancaria que yo les mencionaba. O sea, el banco, un ejemplo, siguiendo con nuestro ejemplo rápido, ahorita la TIE, la tasa de interés interbancaria, deben dar como en el 6%. No es cierto, menos del 6%. No recuerdo ahorita el dato exacto, pero está muy baja la tasa de interés. Sin embargo, eso es como Banxico le presta a los bancos y cuando tú vas y le pides al banco, te lo prestan, en el mejor de los casos, entre un 25% y les digo, ya está, hay tarjetas de crédito que te cobran hasta el 170% de interés. Entonces, bueno, a eso es a lo que se refiere. Obviamente la tasa de interés que maneja Banxico tiene la intención de regular las tasas de interés del mercado en general, ya que muchas tasas de interés se calculan con base en la tasa interbancaria. Es decir, te dicen, pues yo te voy a prestar la TIE más 20%, más 20 puntos. O sea, si la TIE está en 5, pues yo tengo que cobrar 5 más 20, 25. Si la TIE baja a 4, pues yo tengo que cobrar 4 más 20, o sea, 24%. Entonces, la intención de la TIE es regular regular el valor del dinero. Y sucede a la inversa también cuando emiten los préstamos. O sea, eso quiere decir que cuando tú depositas un dinero en ahorro, una cuenta de ahorro, los bancos te manejan, bueno, yo te voy a pagar hasta el 90% de la TIE. O sea, quiere decir que si la TIE está en 5%, yo te voy a pagar el 4.5% máximo. ¿Sí? Si la TIE sube a 7, pues te va a pagar el 7.7. Si la TIE baja a 1, pues te va a pagar el 0.9. Entonces, bueno, así es como funciona la tasa de interés del Banco Central. En este caso les digo de Banxico. ¿Y por qué estamos hablando de la banca central? Pues porque ya lo dijimos que la banca central regula la oferta monetaria en una economía. La oferta monetaria es determinada por el Banco Central, en este caso Banxico, y su rol es aumentar la oferta monetaria o disminuir la oferta monetaria. Recuerden que una de las principales funciones del Banco de México es mantener baja la inflación y mantenerla estable, o sea, que no tenga picos o que no se dispare. De esta forma, lo que hace el Banco Central es
Si la inflación o los precios empiezan a incrementar, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Retira dinero de la economía. ¿Para qué? Al hacernos más pobres o al retirar dinero de la economía, lo que hace es que la gente gaste menos y al gastar menos bajan los precios. ¿Qué es lo que sucede cuando cuando no hay dinero en el mercado, en la economía? Entonces, la inflación baja, pero también se detiene el crecimiento, se detiene la economía del país. Entonces, el Banco Central emite dinero. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pone en circulación dinero en el mercado. Para esto tiene dos instrumentos, tiene varios instrumentos a su alcance que puede utilizar para lograr estos objetivos. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues la primera es utiliza efectivo nuevo, o sea, dinero nuevo, el cual lo pone en circulación en el mercado. Pero ¿cómo lo hace? No llega y lo avienta, ¿verdad? O no va y nos entrega, nos regala dinero a los que vamos pasando por ahí para que haya más dinero. No, lo que hace es que se compran activos financieros públicos, como por ejemplo los bonos del Estado. O sea, ¿qué son los bonos del Estado? Vamos a poner como un ejemplo simple, un pagaré. Eso es un bono del Estado, un pagaré en donde hay pagarés. ¿Han escuchado hablar de la deuda pública o de la deuda de México? A eso es a lo que se refiere, o sea, son deudas que tiene el gobierno con las cuales el Banco de México regula o emite o compra, y eso ayuda a acelerar la economía o a contener la economía de un país. ¿Cómo le hace para inyectar dinero o efectivo a la economía? Pues lo que hace es que compra bonos del Estado. ¿Y a quién le compra bonos del Estado? Pues al que compró esos bonos en algún momento. A quienes compraron esa deuda. ¿Cómo retira dinero de circulación el Banco de México? ¿Cómo retira dinero? Pues a la inversa. Vende bonos del Estado. O sea, vende un pagaré. ¿Y sabes qué? Voy a lanzar esta oferta, este pagaré por 1,000 millones de pesos, pagables a 10 años, y en 10 años, en lugar de pagarte 1,000 millones de pesos, te va a pagar 1,500 millones de pesos, por poner un ejemplo. O sea, es como un tipo inversión. Eso es esa es la función que toma el Banco Central, y es como inyecta dinero a la economía o cómo retira dinero de la economía. Los mercados financieros, existen tres tipos de mercados, los cuales es el mercado de deuda, el mercado de acciones y el mercado cambiario. ¿Qué se comercia en cada uno de estos mercados financieros? ¿Qué es lo que se comercia en el mercado de deuda? Pues deuda, bonos, títulos de deuda, en donde, como yo les mencionaba, pues bueno, el gobierno lanza un bono o lanza un título de deuda para pagarse en 1, 5, 10 años, 20 años, 50 años, donde se comercian estos tipos de deudas. El mercado de acciones, ¿cuál es el mercado de acciones o el mercado accionario? Pues es el mercado abierto donde se comercian títulos de propiedad de las empresas, o sea, las acciones, las mentadas acciones, que no es otra cosa más de que un título de propiedad de una fracción de una empresa, o sea, a través del cual yo puedo comprar cualquier empresa que cotice en la bolsa de valores o que sea pública, puedo comprar cierta parte de acciones, y a eso es a lo que se refiere el mercado de acciones. O sea, estás comprando la propiedad la micropropiedad de una empresa.
Y bueno, pues los mercados cambiarios, pues no es otra cosa más de que el cambio de divisas, o sea, la compra y venta de moneda extranjera. Pesos por dólares, por euros, por yenes o cualquier cantidad o cualquier tipo de moneda. Ese es el mercado cambiario. ¿Qué es la bolsa de valores que mencionaba ahorita? Bueno, la bolsa de valores es un mercado físico o virtual en donde se contactan oferentes y demandantes de capital mediante instrumentos de inversión como las acciones, bonos públicos o privados, certificados o títulos de participación, etcétera. ¿Qué es la bolsa de valores? Hemos escuchado hablar de la bolsa de valores, pues eso es donde se comercian todo este tipo de instrumentos, o sea, obviamente yo no voy, lo que les mencionaba, yo no voy a ir al mercado de las flores a comprar acciones de FEMSA. O sea, no. ¿Dónde voy a ir a cuál mercado voy a ir a comprar acciones de FEMSA? Pues al mercado de valores, en este caso la bolsa de valores. Ahí es donde voy a comprar acciones. En el mercado de las flores, pues compro flores. Bueno. Banca central y política monetaria. Los bancos centrales, ya lo mencionaba anteriormente, son los responsables de los asuntos monetarios de un país. En México, nuestro banco central se llama Banco de México. Y bueno, si ustedes ven un billete, por ejemplo, hablando del tema, ahorita que hablábamos de los agregados monetarios y del dinero, si ustedes ven un billete, ¿quién respalda ese billete? El Banco de México. Un billete es un pagaré, por ahí en el billete dice, páguese a la orden de Banco de México la cantidad de 100 pesos. O sea, es un pagaré que lo respalda el Banco Central, el Banco de México. Por eso no puedo yo hacer un papelito y ponerle aquí, no sé, vale por 1,000 pesos, lo respaldo yo, pues ¿quién me lo va a comprar? O sea, o voy a comprar a la tienda y le digo, oye, pues te pago con esto. A lo mejor si me conoce y dice, bueno, pues sí, ok, está bien, bueno, funcionará. Y me dice, bueno, es un compromiso de tu parte y tú me vas a pagar ese dinero después, más adelante, ¿no? Pero si no me conoce, pues nadie va a aceptar un papelito así. Muy bien, el objetivo de los bancos centrales es mantener la inflación baja y estable, además de impulsar el crecimiento continuo de la producción nacional. Que si ustedes recordarán, son dos temas que no necesariamente están peleados, pero sí tiene que haber un equilibrio entre inflación y crecimiento. Si el crecimiento se descontrola, entonces la inflación también se descontrola. Si baja, si se quieren mantener la inflación muy baja, entonces la producción o el crecimiento económico pues también se baja y entonces nos estancamos. Entonces es buscar un equilibrio donde la inflación esté estable, no muy alta, para que haya también un crecimiento, un desarrollo económico. Muy bien, el Banco de México define el objetivo de la inflación. Cada año el Banco de México trabaja con base en objetivos de inflación. El objetivo de inflación para este año es del 3%. Entonces, cuando el Banco Central o el Banco de México ve que esa inflación se está disparando, ¿qué es lo que hace? Retira dinero circulante, por ejemplo, y es uno de los instrumentos más socorridos por el Banco de México. Es la dispersión de dinero, de circulante, o la recuperación de dinero en el mercado. ¿Para qué? Para lograr los objetivos de inflación. Si la inflación empieza a bajar demasiado, pues entonces, ¿qué es lo que hace? Inyecta dinero al mercado. ¿Y a través de qué lo hace? Ya lo dijimos. El Banco Central inyecta dinero a través de la compra de bonos de deuda. Y entonces así hay dinero en el mercado, dinero en la economía. Si la inflación empieza a subir demasiado, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Compra. Perdón, ya me ando confundiendo. Si la inflación empieza a aumentar, lo que tiene que hacer el Banco Central es retirar dinero y lo hace a través de la venta de deuda.
¿Para qué? Para que quien tiene dinero o quien tiene dinero de más va y lo guarda en el Banco Central a cambio de un pagaré, lo guarda y entonces todo ese dinero sale de circulación de la economía y entonces la inflación en teoría vuelve a bajar. Observa la inflación subyacente. Cuando hablamos de inflación, hablamos, ya lo dijimos, de el índice de precios al consumidor y estos precios que se vigilan pues, pertenecen a una canasta básica de precios y se comparan los precios de un periodo a otro. La inflación subyacente se refiere a eliminar todos los bienes y servicios que suben y bajan de manera temporal. O sea, hay productos, no sé, por ejemplo, vamos a pensar en términos prácticos, el jitomate, por ejemplo. El jitomate sube y baja de precio, ¿depende de qué? Depende de, es muy fluctuante, depende de si hay o no hay lluvias, por ejemplo. La lluvia afecta al jitomate porque lo pudre. Entonces, si llueve mucho, el jitomate sube de precio porque no hay jitomate. Pero resulta que dejó de llover y entonces el jitomate, hay mucho jitomate y entonces baja de precio. Esas fluctuaciones son las que mide la inflación subyacente para eliminar esas variaciones que son tan fluctuantes que no nos dicen mucho. De un día para otro, de un mes a otro puede haber muchísima variación. El Banco de México también analiza todas las causas de la inflación. Causas de inflación, no necesariamente lo que yo les mencionaba. O sea, la inflación puede deberse a muchísimos factores, no es nada más a uno u otro factor. Pero justamente el Banco de México está vigilante y expectante de todo lo que puede causar movimientos en la inflación para, ya dijimos, cumplir su objetivo trazado. Y comunica de manera transparente, o sea, la intención también la función del Banco de México es estar informando de cómo se ve la economía en el país, de cuáles son los riesgos que se pueden ver o cuáles son las oportunidades que existen en el mercado. ¿Para quién? Posiblemente para todas las personas que buscan o que están interesadas en el mercado financiero. ¿Cuáles son los instrumentos de política monetaria? La deuda de largo plazo. Es un préstamo deuda con vencimiento dentro de más de un año. O sea, a eso nos referimos cuando hablamos de largo plazo, deudas de más de un año. Obligaciones por arrendamiento e impuestos diferidos. Ahí. Crecimiento económico, vamos a hablar de crecimiento económico. Y esto nos da pauta a hablar un poquito del foro de la semana anterior. El foro de la semana anterior, muy interesante ahí sobre donde hablábamos de crecimiento económico. Y ojo, de lo que pude leer ahí, de lo que leí más bien de sus aportaciones que ustedes hicieron, quisiera aclarar nada más un tema. Cuando hablamos de medición de crecimiento económico, no hablamos de ser más o menos ricos o con más o menor capital, sino que hablamos de cómo se mide el crecimiento, ¿sí? Entonces, bueno, el crecimiento económico es el proceso por el cual las economías acumulan mayores cantidades de capital físico o desplazan las fronteras del conocimiento tecnológico y adquieren una productividad más sólida. El crecimiento económico normalmente se lee a través del PIB real cuando este aumenta de un periodo a otro, de un año a otro. Los factores de crecimiento, hablamos de factores humanos o de recursos humanos y entonces aquí incluye o entra la oferta de trabajo, la educación, las habilidades, la disciplina, la motivación. Obviamente un país con una población mejor educada
o con mayores habilidades intelectuales o físicas, mecánicas, etcétera, pues obviamente tiene mayores posibilidades de crecer. Segundo son los recursos naturales, o sea, la tierra, los minerales, combustibles, la calidad ambiental. Tercero, el capital, o sea, las plantas, las maquinarias, carreteras, propiedad intelectual, todo aquello que se considera capital y que nos sirve para producir en un futuro más y mejor. Y número 4, hablamos de los avances tecnológicos y la innovación, que también esto es crecimiento y también esto detona el crecimiento de un país. La ciencia, la ingeniería, la administración, el talento empresarial, también esto ayuda al crecimiento de un país. ¿Cuáles son las teorías del crecimiento económico? Y aquí, bueno, volvemos otra vez a retomar el foro de la semana anterior, donde, bueno, ahora se busca o se pretende medir de una forma diferente. Y estamos hablando de medir el crecimiento, no estamos hablando de que si vamos a crecer o no. Recuerden que nuestro modelo económico en el cual estamos inmersos, nuestro modelo capitalista, pues mide el crecimiento económico en términos monetarios. Ahora, también hablábamos de desarrollo económico, que bueno, aquí ya hablamos de otro tipo de indicadores también que nos ayudan a medir si realmente estamos creciendo o no estamos creciendo. Los términos económicos a veces no nos dicen, y también leía aportaciones muy interesantes de ustedes en el foro de la semana pasada, donde veíamos que no necesariamente implica que haya un desarrollo social o una evolución social de las personas. ¿Por qué? Porque los pobres siguen siendo pobres y lo único que pasa es que los ricos se hacen más ricos. Esos son los pecados y esas son las fallas en la medición de un número como tal, un número en términos económicos, son las fallas. Ahora, en cuanto a las teorías del conocimiento, bueno, ya lo mencionamos, el crecimiento económico pues, lo buscan todos los países del mundo. Sin embargo, la manera de alcanzarlo difiere de unos a otros. Algunos economistas destacan la necesidad de incrementar la inversión en capital, o sea, capitalismo. Otros proponen el avance tecnológico, que a través de la tecnología haya cambios sustanciales o brincos sustanciales para el desarrollo y el crecimiento. Y otros también aseguran que el crecimiento se puede dar a través de una fuerza laboral, o sea, de mayor educación, de la fuerza laboral mejor educada, es decir, que todos tengamos mejores conocimientos, mayores habilidades para poder desarrollar mejor nuestro trabajo y por ende, pues ser más productivos. Y existen tres teorías de crecimiento económico. La teoría clásica de crecimiento, que la teoría clásica, bueno, pues ninguna teoría es perfecta, pero la teoría clásica considera el crecimiento del PIB real por persona, considera que el crecimiento del PIB real por persona es temporal y que cuando aumenta por encima del nivel de subsistencia, la explosión demográfica ocasiona finalmente que se regrese a ese nivel. En otros términos, pudiéramos hablar, cuando se habla de la teoría clásica de crecimiento, es que si las personas adquieren un nivel mayor al de subsistencia, y aquí hablamos de sobrevivir económicamente, o sea, de tener para comer, si la gente aumenta su nivel de desarrollo un paso más, lo que va a hacer es la explosión, como consecuencia de la explosión demográfica, o sea, va a haber más personas. Y entonces, el que haya más personas va a provocar que volvamos o regresamos al nivel de subsistencia. ¿Qué crítica le haríamos a esta teoría? O sea, que busca que todos seamos igual de pobres o todos permanezcamos pobres todo el tiempo con lo básico para sobrevivir.
¿Cuál es la teoría neoclásica del crecimiento? Pues esta teoría habla de la proposición de que el PIB real por persona crece porque el cambio tecnológico induce un nivel de ahorro e inversión que hace crecer el capital por hora de trabajo. Así el crecimiento termina cuando el cambio tecnológico se detiene. Esta teoría neoclásica del crecimiento pues habla del desarrollo tecnológico y que debemos de estar cambiando o desarrollándonos, adquiriendo mejores descubrimientos o desarrollos tecnológicos para mantener ese crecimiento a lo largo del tiempo. Y la nueva teoría del crecimiento sostiene que el PIB real per cápita crece debido a las decisiones que toman las personas en la búsqueda de utilidades y que el crecimiento puede persistir de manera indefinida. Esta teoría parte del hecho de dos hechos relacionados con las economías de mercado. Los descubrimientos son resultado de elecciones y generan utilidades, mientras que las competencias las eliminan. Entonces, bueno, pues en esta teoría de la nueva teoría del crecimiento habla de una lucha constante entre el buscar desarrollarse, el descubrir nuevas opciones para generar utilidades y al abrirse a la competencia, al haber más competencia, pues esto elimina esos crecimientos. Entonces, siempre se debe estar en una constante evolución del conocimiento para mantener la ventaja competitiva, ¿no? Repito, todo esto que estamos estudiando, temas macroeconómicos, nos habla de un modelo económico capitalista. Esto no encaja en el socialismo, esto no encaja en el comunismo. Nosotros no estamos estudiando socialismo ni comunismo, sino que estamos estudiando el modelo económico actual en el cual nos desenvolvemos. Que no estaría de más, no estaría mal, por ejemplo, echarle un ojo al capitalismo o al socialismo u otras teorías económicas que buscan el crecimiento o el desarrollo de las personas por otros caminos. Aquí estamos hablando de la economía en la cual nos desenvolvemos. ¿Es perfecta? Por supuesto que no. Muy bien, hasta aquí las actividades, el material de estudio que tenía preparado para ustedes en esta semana. Ahora vamos a ver las actividades de la semana, las actividades que tenemos para esta semana, que es importante que retomemos. ¿Hay dudas? ¿Hasta aquí hay alguna duda de lo expuesto? Si no, continuamos. No, profe. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a continuar ya para terminar, por último, con las actividades de la semana. Y bueno, tenemos la actividad 2 para esta que tenemos que entregar esta semana. ¿A qué se refiere la actividad 2? Es un breve ensayo lo que les estoy pidiendo acerca de la función del Banco Central, de un Banco Central. En este caso, se maneja, bueno, yo les estoy pidiendo tanto el Banco de México como el Banco Central de México como el Banco Central de Estados Unidos. En México es el Banxico y en Estados Unidos pues es la Fed. Ojo con esto. El entregable es un documento de máximo 2 cuartillas, o sea, 2 hojas máximo. Adicional, si le quieren incluir la portada, pues entonces sería 3 cuartillas, portada y 2 cuartillas de ensayo. Y es un breve ensayo sobre la función que realiza la Fed y Banxico, o sea, la función de un banco central. Ojo con esto, vuelvo a repetir. No les estoy pidiendo que me entreguen la investigación que ustedes hicieron o que copien o que peguen información que se encontraron en internet. No les estoy pidiendo eso. Les estoy pidiendo un ensayo, o sea, que tú con tus propias palabras me expliques cuál es la función del Banco Central. Eso. Repito, no estoy pidiendo la investigación, no estoy pidiendo una investigación que ustedes me entreguen. Estoy pidiendo que tú investigues cuál es la función del Banco Central y que tú con tus propias palabras me expliques
cuál es la función del Banco Central. Eso, nada más. Si te sale una cuartilla, excelente. Si te salen 2 cuartillas, excelente. Si te salen 3, ya te pasaste, resúmelo. Y déjame 1 o 2 máximo cuartillas. ¿Sale? Tenemos examen parcial en esta semana. A partir del viernes se habilita el examen parcial. Incluye los módulos 1 y 2 de nuestro material de estudio. Son preguntas de relacionar conceptos, de selección múltiple y de falso y verdadero. Y por último, bueno, las preguntas que hay que contestar de esta asesoría virtual, esas preguntas ya están disponibles ahorita a partir de este momento en la plataforma. Y bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos con los que cuenta el gobierno de un país para influir en su actividad económica? ¿Cuáles son las teorías del crecimiento? ¿Qué significa efecto multiplicador? ¿Y cuál es el color del día? Y el color del día es amarillo. Importante, ojo, para la actividad y el foro, bueno, igual para las preguntas, seamos concretos, no me expliquen cuáles son las teorías del crecimiento, díganme, menciónenme las 3 y punto. En tus palabras, ¿qué significa efecto multiplicador? No me pongas una investigación de un libro que hiciste, no. Dime para ti qué significa el efecto multiplicador. ¿Sale? Pero si ustedes necesitan incluir bibliografía, si ustedes copian o pegan información de otro autor, es importante que esa referencia se cite de manera adecuada, ¿sale? Para evitar plagios. Si la información que me estás compartiendo no es tuya, o sea, no es de tu ronco pecho, no la escribiste tú de tu inspiración, es importante que se referencie a través del formato, bueno, yo les sugiero el formato APA para referenciarla de manera correcta, por favor, para evitar plagios, ¿sale? Y bueno, pues hasta aquí terminamos. Esa es esta es la información que traía para compartirles. Si no hay ninguna duda, pues con eso estamos terminando. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Yo. Adelante, Collazo. Ok, nada más para reafirmar. Entonces, si la actividad, que sea con nuestras propias palabras, si sale una cuartilla y media está bien, no esa fuerza los 2. 2 es máximo, o sea, es el tope máximo. Okay. Si tú me pones una cuartilla, está bien. Incluso, si tu inspiración te da para media cuartilla y esa media cuartilla es suficiente para tú explicarme cuál es la función de un banco central, está perfecto. ¿Sí? Lo que quiero evitar es que luego se extienden y luego me hacen o me entregan formatos o trabajos de 20, 25 páginas que me ha pasado, que se las chutaron de internet, las bajaron de internet y me las mandaron a mí. A ver, momento, no es lo que quiero. O sea, quiero que te quede claro a ti, que me lo expliques en tus palabras, en media cuartilla, en una cuartilla, o máximo ya cuando te extendiste y eres de muchas palabras, 2 cuartillas, máximo. ¿De acuerdo, Collazo? Gracias. ¿Alguien más? Profe. Adelante. Una pregunta, de lo que ahorita comentaba de la bibliografía, es para que ponerlo que en las preguntas o cuando hacemos la investigación. Para cualquier trabajo que tú realices, Savitri, para cualquier trabajo que tú realices, si utilizas una frase, un texto que no es tuyo, debes de citarlo. O sea, debes de darle crédito al autor de esa frase o de ese trabajo que tú realizaste. En este caso, en ninguno se necesita citar o se necesita que ustedes copien o peguen. Pero sí, por ejemplo, para tu trabajo, para tu ensayo,
tú quieres utilizar para reforzar algún conocimiento que tú adquiriste y me quieres poner, como dice Juan Pérez en su libro Macroeconomía para México, la función del Banco Central es bla, bla, bla. O sea, esa parte, referenciala. Si no es tuya, si no es de tu autoría, ponme la referencia para evitar el plagio. Si no la pones, en este caso, como es un ensayo, si no la pones, si no citas porque no pusiste ningún texto de otro autor, no pasa nada. Pero si lo haces, si utilizas palabras, frases de otra persona, hay que citarlo. Ok. Muy bien. ¿No hay más dudas? Muy bien, chicos. Bueno, entonces estamos terminando. Muchísimas gracias por su asistencia y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Éxito en sus actividades de semana, éxito en el examen. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho y que tengan buena noche. Buenas noches. Buenas noches.